hay una frase muy bonita que es como que dice que el duelo es la manera que tiene la naturaleza de sanar un corazón roto, ¿no? Es por lo que tenemos que pasar y lo que tenemos que permitirnos y respetando esos tiempos, pues para poder valorar cosas, para seguir adelante, para esos recuerdos que tenemos de esa persona, darles importancia, hacerle un homenaje, hacer un álbum de fotos, eh, disfrutar de una película que veíamos con esa persona. Y el duelo no es algo puntual, como decíamos antes, es algo que requiere un proceso, ¿no? Y es importante tener en la cabeza eso de proceso, ¿no? Porque como estamos en una sociedad en que hay que estar bien, hay que sonreír, hay que poner perfiles súper bonitos en Instagram y en X, en todo esto, claro, cuando estoy mal y también tengo que darme permiso para estar mal porque en ese momento a lo mejor toca estar mal, aunque a mí me gustaría estar de fiesta y disfrutando. Y otra de las cosas también que sucede a veces eh, es que durante el duelo tenemos como un movimiento pendular, ¿no? Tenemos momentos en los que conectamos con la pérdida y momentos en los que no conectamos con la pérdida, ¿no? Es decir, hay como, y que es bueno que estén esos dos momentos, porque en los momentos que conectamos con la pérdida elaboramos y en los otros momentos cogemos energía para poder afrontar lo difícil que es ir a un sitio y decir, no, no, mi marido no está, mi marido falleció, tengo que cerrar la cuenta. No, no, en el registro civil sí tengo que, es que no puedo recoger el paquete de mi marido porque pues falleció hace, claro, tienes que dar muchas explicaciones, tienes que ser muy consciente. Eso requiere mucha energía que desgasta muchísimo. Otro concepto que también está relacionado con el duelo, que es el luto. El duelo es algo más individual y el luto sería la parte colectiva, o sea, el acompañamiento que hace nuestro entorno y que nos ayuda un poco a ser conscientes y nos arropa de lo que ha pasado, ¿no? Es como la obra de teatro La casa de Bernarda Alba, ¿no? Que tienen que guardar el luto durante varios meses y años y las hijas de Bernarda Alba, pues al final, como tienen que tener un luto de mucho tiempo, pues al final se les va a su edad casadera, ¿no? Fíjate que estas decisiones también influyen, ¿no? Si visto de negro, si no visto de negro, que también tiene sus elementos culturales, si salgo, no salgo, todo esto al final influye en la vida, en el día a día, ¿no? Y Patricia, una cosa que no sé si te voy a interrumpir la idea que Sí, claro que llevas, sí. pero es que creo que es importante. ¿Cuáles son los signos o síntomas en los que nos debemos de preocupar de que quizás no se está elaborando de una forma sana? Vale, pues digamos que un duelo cuando normalmente se puede llevar más o menos bien cuando ha pasado un año, ¿no? El primer año es el más complicado, pero sí hay un momento en el que pues vas a peor. No consigues hacer tu día a día sin que el recuerdo de esa persona te limite y no te deje hacer absolutamente nada. Eh, cuando tienes que hacer cualquier gestión, cualquier cosa y te abruma el malestar y aunque estás empezando a elaborar cosas, pues no, no consigues volver al trabajo, no consigues recobrar la ilusión por seguir viviendo. Cuando estás llorando cada dos por tres, cuando mantienes durante tanto tiempo la momificación que decíamos antes, ¿no? No he lavado el último pañuelo con el que se limpió, con el que, pues ahí realmente tendríamos que ver si eso tiene una función y si la tiene, pues ver un poco si eso puede evolucionar y si eso no tiene una función y ya lleva mucho tiempo y la persona además no quiere ir a acudir a terapia, no quiere hacer nada, pues realmente, si no recuperas tu vida, si no tomas las riendas de tu vida y te pasas el tiempo con las mismas emociones que al principio diríamos que Claro, sería un duelo complicado, un duelo que no está yendo. hemos dicho que es como fluctuante, ¿no? O sea, que sí Sí, que un como un duelo péndulo, está. es como un péndulo. Sí, vale, mejor, venga, lo voy a visualizar así. Sí. Como que se alternan momentos de calma con momentos por estar elaborándolo, ¿no? Ujú. Pero si ese péndulo es generalmente normal, pero cuando se va al extremo del dolor, se va de madre, en el Te caso regocijas en incluso, el dolor, ¿no? La persona se no, no, regocija en el dolor.
No tanto regocijarse, sino incluso tener ideas de no quiero seguir viviendo porque lo he Ujú, perdido claro. todo, he perdido lo que era el significado de mi vida, aunque luego vuelva otra vez a la normalidad. Entonces, si dentro de ese péndulo te vas muy al extremo, ¿estamos hablando de un duelo sano o ahí también habría que vérselo? Claro, si permaneces mucho tiempo en el lado doloroso, por así decirlo, y incluso llegas a tener lo que se llama una pérdida de significado, ¿no? Es decir, para mí la vida no tiene sentido, y esto no pasa los primeros meses, pasa durante mucho tiempo, e incluso me llego a plantear que esto ha pasado y pasa muchas veces, ¿no? Sin esta persona que no está, mi vida no tiene sentido, me quiero ir yo también y avanzo un poco en esa escalada de la ideación suicida, la planificación, incluso hacer algo, ahí ya empezamos a tener un problema, ya empieza a ser complicado y hay que hacer algo ahí también, claro. Claro, pero mi duda es cuando tienes eso, pero también luego tienes justo lo contrario, que sí que estás haciendo actividades, incluso entonces es como los dos extremos, porque siempre pensamos en que puede ser patológico cuando estás en un extremo. Pero yo a lo que me estoy refiriendo es cuando hay ese péndulo que dices tú, lo único que los ratos que se viene aquí es como demasiado, aunque luego vuelve a la calma y es, uy, qué día más tonto he tenido, si realmente lo importante es vivir. No sé si Claro, me entiendes. si el movimiento pendular vuelve en algún momento a tengo ganas de salir, me apetece ir a comer a este restaurante una comida rica, voy a ir al cumpleaños de no sé quién, si eso vuelve en algún momento, es que se está elaborando y que el lado doloroso necesita un poquito más de tiempo para elaborarse. Si conseguimos, pero claro, si estamos todo el tiempo en el lado doloroso y los momentos buenos son contados con los dedos de una mano, ahí hay que empezar a ver si esa persona necesita algún tipo de apoyo o no, porque eso necesitamos los dos. Y de hecho, el poder entender esto y el poder descubrir esto también fue importante para los investigadores, porque antes no se llegaba a entender un poco. De hecho, ha habido como muchas teorías relacionadas con el duelo, ¿no? La famosa de Kubler-Ross, de los 5 pasos, que son como secuenciales, ¿no? Que pasamos por una fase de negación, una fase de enfado, ira, de depresión, de aceptación y luego el aprendizaje, ¿no? Pero claro, vieron los investigadores que esto pasaba a veces, que no siempre se terminaba de aceptar o no se aceptaba del todo bien. Y ha habido otros autores como Worden, y hablan de las tareas de duelo, que las tareas de duelo son como tengo que conseguir 4 cromos, 4 tareas, como si fuera una búsqueda del tesoro, y las voy consiguiendo a lo largo del tiempo y las puedo ir consiguiendo a la vez, ¿no? Esas tareas son la primera, aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Porque aceptar la realidad de la pérdida implica que yo sea consciente que mi hermano, mi padre, mi sobrino no están y no van a estar y no van a volver, ¿no? Que como mucho los voy a poder ver en sueños. Lo segundo, que es una de las que más cuesta, sería trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, porque puedo pasar de estar triste, a estar apenado, a enfadarme con ese ser que se ha ido, decirle por qué me has dejado, qué hago yo ahora cuidando a los niños sola sin ti. Y esas emociones van cambiando, son como una montaña rusa. La tercera y la cuarta están muy relacionadas. La tercera es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, es decir, ¿cómo hago yo ahora para llevar a los niños al colegio? Para las gestiones con Hacienda, que siempre se ocupaba la parte que ha fallecido. ¿Cómo gestiono yo las vacaciones y los pagos? O sea, ¿no? Y la cuarta tarea, el cuarto cromo, por así decirlo, sería recolocar emocionalmente a esa persona fallecida, decir lo que ha significado para mí y continuar viviendo, ¿no? Porque mucha gente se queda como atascada en mi proyecto de vida estaba con esta persona o con mi hijo, quería que mi hijo fuera tal cosa y ahora, pues por lo que ha pasado, no va a poder ser y la gente se queda atascada en eso y no continúa viviendo, no continúa haciendo las cosas que hacemos las personas con dolor y transformada probablemente, pero continuamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese modelo de que consigo cosas a lo largo del tiempo es un modelo un poquito más amable y es más realista. Luego ha habido otros más de significado, luego en alguno de los libros que recomendaré hablan un poquito también de esto. Esta última tarea de recolocar sería lo que también se suele llamar integrar la pérdida, que es como Claro, integrar la pérdida sería un poco el conjunto de las 4. Sí, estaría muy relacionado con estas dos últimas. Es decir, vale, si yo sé que me ha pasado, que he perdido a mi abuela, a mi abuelo, que me querían muchísimo, sé que mi abuelo, mi abuela no van a volver, pero me quedo con lo que me ha aportado esa mi abuelita, ¿no? Porque yo digo siempre que cuando perdemos a alguien
no la perdemos del todo a esa persona hasta que nosotros que nos acordamos de ella nos morimos, ¿no? Entonces, hay algo de esa persona que a mí me ha enseñado, yo qué sé, a hacer croquetas, a hacer no sé qué receta, a responder cuando se enfadaban los chicos conmigo, pues para ponerles los puntos sobre las síes, ¿no? Todo eso lo que esa persona me ha aportado sigue conmigo, son mis aprendizajes. Y de alguna manera, cuando esa persona no está, yo tengo cosas de esa persona no se ha ido del todo, ¿no? Hasta que yo no me vaya. Lo que pasa que eso, lo de integrar la pérdida es como un término que se escucha mucho y yo no sé muy bien a qué se refiere, porque te voy a decir cómo lo entiendo yo ¿Vale? y dime si estoy en lo correcto o no. Yo lo entiendo como que una parte de esa persona, ¿no? O de esa pérdida, en este caso estamos hablando de personas, como que sientes que va contigo. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy al cementerio a visitar a mi padre y tal, no me viene la pena o el desconsuelo de, ay, ya no estás aquí. Es como, no sé cómo, incluso de broma, digo, voy a verlo a su piso de soltero. Ujú. Sí, el sentido del humor. Y me acuerdo cuando me metía con él, pero es como que, como si de alguna forma sintiera que una parte de él va conmigo. No sé cómo decirte, Ujú. pero claro, no Sí, sé sí, si sí. eso es mi forma peculiar o realmente es eso, integrar la pérdida. Claro, integrar la pérdida tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con que lo que haya pasado no sea para ti un obstáculo para que tú puedas ir a trabajar, estar con tu familia. Es como, digo, tengo una cicatriz, pero esa cicatriz no me duele. Sé que tengo ahí, no voy a olvidar lo que ha pasado porque el haber perdido a este familiar forma parte de lo que a mí me ha pasado en mi vida, pero lo llevo conmigo. Sé que esa persona también es verdad que puede estar conmigo de otras muchas maneras, pero lo tengo como colocado, lo tengo metido dentro de mí y no es algo que me incomode, que me limite, que me impida hacer las cosas que a mí me apetece hacer en cada momento, ¿no? Y eso es como que lo tengo integrado, pero que eso generalmente cuesta lo suyo, porque siempre hay cosas que al final recuerdas, hay momentos en los que nos emocionamos, por supuesto, en momentos señalados, en días peculiares, pues eso es normal, eso forma parte de que somos humanos, de que tenemos emociones y que las cosas nos afectan, que no somos objetos. Claro, yo creo que en mi caso simplemente es que utilizo el humor como mecanismo de defensa. Claro. Sí, hay una frase de Woody Allen que habla también un poco de esto, del sentido del humor, ¿no? Que Woody Allen dice algo así como, bueno, cuando llegue mi muerte yo no quiero estar presente, ¿no? Y pues, Es algo así. como, vale. Después tú Entonces también el fíjate, sentido del humor ayuda. Y esto que te, en emergencias también, los mm, intervinientes también es una herramienta que utilizamos para que no nos afecte tanto, ¿no? Todo lo que vemos. Entonces, el sentido del humor bien utilizado en el contexto en el que tenemos que utilizarlo, por supuesto que viene bien, ¿no? Porque también es como que lo trasladamos a otro lenguaje, ¿no? Otra de las cosas que nos pasa a veces son lo que se llaman los duelos desautorizados, los duelos prohibidos, y es cuando la sociedad, nuestro entorno, como que no nos da permiso para poder afrontar ese duelo, ¿no? Que pueden ser, pues, cuando, como pasaba antes, ¿no? Fallecía una persona por suicidio y no se le podía enterrar en el cementerio normal, o cuando, por ejemplo, fallece antes que no estaba pues toda la legislación sobre las parejas del mismo sexo, ¿no? A veces fallecía alguien que tú decías que era tu amigo o tu amiga y realmente era tu pareja con la que tú tenías un vínculo mucho más allá de eso. Y claro, la sociedad no te daba permiso, tú no podías decir, pues era mi pareja, ¿no? Y incluso a veces, claro, como eran amigos, pues a veces ni tan siquiera la familia biológica informaba, oye, que ha fallecido tal, vente al entierro, ¿no? Y a lo mejor esa persona no podía ir al entierro porque ir al entierro suponía, pues, decir cosas que no quería que fueran o que tuviera muchos más problemas, ¿no? Entonces también el duelo tiene ese componente de que nos pueden o no dar permiso o quitarle importancia a lo que te está pasando. Bueno, se ha muerto tu perro, total, era un perro, ¿vale? Pero es que ese perro era quien me saludaba cuando yo me levantaba, quien me esperaba cuando yo iba a casa después del trabajo, con quien pasaba los ratos malos y mis momentos de soledad, a quien le podía dar un achuchón y era importante para mí, ¿no? Quitarle importancia a las cosas, al final también es como desautorizar los duelos, ¿no?
Y bueno, a mí una frase también que me gustó mucho de Delibes, que falleció, Delibes el escritor vallisoletano, que decía una cosa muy bonita y era que cuando falleció su esposa, hizo también una obra de teatro sobre esto, decía cuando se fue ella, dice, se fue la mejor mitad de mí, ¿no? O sea, que había una parte de él que pertenecía a ella y que él era él por cómo su esposa estaba con él, ¿no? Por eso lo pasamos tan mal cuando se va alguien a quien queremos tanto, ¿no? Y bueno, pues por contarte un poquito también los factores que influyen en el duelo, ya hemos visto lo de la escala NAS, que en función del tipo de pérdida también influye, pero influye mucho el nivel de apego que tenemos con ese ser querido, ¿no? Si se muere mi padre y yo tengo muy mala relación con mi padre, pues a lo mejor no lo sufro tanto. O si tenía una relación ambivalente, ¿no? A veces nos dábamos un abrazo y a veces nos gritábamos lo que no está escrito, ¿vale? Pues esa relación ambivalente puede darme problemas de cara al duelo, ¿no? Pero si yo tenía un buen vínculo y me he podido despedir, el hecho de poder despedirse también es muy importante, que también es una de las cosas que os sugerimos a las personas que trabajáis en emergencias, ¿no? Si hay posibilidad de que la persona se pueda despedir en ese momento con el tiempo que necesite, pues hay que hacerlo, porque para esa persona despedirse es lo que le da la idea de que eso está pasando de verdad. Porque, como sabemos, cuando fallece alguien tendemos a negarlo, necesitamos como tiempo para poder recolocar eso, ¿no? Entonces, si hago algo, si me despido, si le toco, si le doy un beso, si le digo te voy a echar mucho de menos o vaya vida que me has dado, pero sé que ahora vas a estar mejor, lo que sea, para mí eso es como ese mini ritual de despedida que me hace consciente de que eso, no, de que eso ha pasado, no que me lo he imaginado, que lo he soñado, y es algo como muy real. Entonces, el poder despedirse, aunque luego lo vean en el tanatorio y sobre todo cuando la persona, digamos que todavía tiene temperatura, que todavía está caliente, pues es algo que también, siempre que se pueda, siempre que no esté sujeto a muerte judicial o lo que sea, pues es recomendable. Otro de los elementos que influyen en el duelo, pues es las necesidades y la dependencia que tenía, ¿no? No es lo mismo perder a tu padre o a tu madre cuando vives con él o con ella que cuando ya te has independizado, tienes tu familia, tus hijos, tu vida y ya no influye tanto en tu día a día. O si tú ya tienes, pues eso, otros apoyos, otras personas. eh, la personalidad también, los recursos que tiene el doliente. Cuando hablamos del doliente o del deudo, es la persona que sobrevive a la que ha fallecido, ¿no? Los dolientes o los deudos somos los familiares, ¿no? Cuando el tipo de personalidad, los recursos de adaptación que tengamos, si hemos tenido otras pérdidas, si las hemos podido elaborar, si no se nos juntan ya es más problema, como es lo que te pasó a ti, pero cuando hemos tenido otras pérdidas, el tener otras pérdidas nos puede servir para afrontarlo o si estamos en un momento en el que se nos juntan otras cosas. Es que además de perder a un ser querido, tengo problemas en el trabajo. Me acaban de diagnosticar tal enfermedad que me supone también una serie de cambios en mi vida y encima viene esto del duelo, ¿no? Y en un momento como mucho más delicado. Si hay otros elementos, si tengo apoyo social, bueno, todo esto. Vale, ¿qué más cosas? Porque veo que vamos avanzando. Bueno, hay frases que ayudan y otras que no ayudan, así que voy a decir un poco las frases que ayudan, ¿no? Decirle a la persona que la vas a acompañar, que tiene derecho a expresar cómo se siente o a llorar, que puedes estar enfadada, asustada, que vas a estar con esa persona a su lado, que pregúntame lo que necesites, estoy aquí contigo en silencio para lo que tú quieras. Y siempre llamar a la persona, no decir llámame cuando lo necesitas, porque la persona no va a llamar porque está sumamente bloqueada, sobre todo al principio. Nosotros ser proactivos y llamar en ese momento. Claro, lo que pasa es que siempre hay como una... Bueno, yo hasta que he sufrido mis propios duelos, antes era muy demasiado respetuoso con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que está o sea, el no llamar por no molestar, porque a veces Claro. no sé cómo decirte, ¿no? Bueno, yo era el típico que me iba a los tanatorios, Ajá. porque creo que es algo muy íntimo como para que, salvo que sea realmente de... Bueno, pero bueno, eso es mi creencia, ¿no? Claro, es un poco, hay gente que eso lo valora mucho y hay gente que necesita que mínimamente te acerques y estés 5 minutos, ¿no?
Ya luego es preguntar y ver cada persona lo que necesita. Y luego es verdad que cada uno somos como somos. Hay gente que lo hace por no molestar, hay gente porque le da un yuyu de la leche. Pero bueno, es encontrar un poco ese punto, ¿no? O sea, no vas, si realmente es alguien que te importa y es tu amigo, pues a lo mejor no le llamas el primer día, le llamas a la semana siguiente, le mandas un WhatsApp, oye, que si necesitas hablar estoy contigo, le vuelves a preguntar, oye, ¿qué tal vas? ¿Quieres que hablemos? Sin agobiarle, no le vas a llamar todos los días, pero buscando ahí un poco el momento. Con el tema de los niños también es algo que normalmente preocupa a los padres, a los abuelos, ¿no? Y siempre es como no se sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, con los niños dependemos mucho de la edad que tienen, de la edad evolutiva, no tanto de los años que tienen, si, no sé, si tiene 4, 5, 6 o 12 años, sino de lo maduro que sea el niño, ¿no? Normalmente los niños muy chiquitines, hasta los 2, 3 años, no comprenden nada de la muerte, están todavía desarrollando su nivel cognitivo y no comprenden nada. Entre los 2 y los 6 piensan que la muerte es algo reversible, que la gente muere y resucita, ¿no? Es como yo digo siempre que es como el coyote y el correcaminos, ¿no? Que al final el coyote siempre acababa espachurradísimo en la acera y el correcaminos pues siempre le iba persiguiendo. Bueno, pues es un poco esa idea. Entonces, los niños estos de preescolar, pues, o de infantil, mejor dicho, piensan que pudieran ellos causar la muerte y hay que tener cuidado cómo se lo decimos, no decir que la persona está dormida, que esto también es importante porque no es lo mismo estar dormido que estar muerto, porque de estar dormido te despiertas, pero de estar muerto no. Entre los 6 y los 9 ya empiezan a ver que es algo final, algo que les da miedo. Piensan que les sucede a otros, salvo que les suceda a su abuelo o a alguien cercano. Tienen curiosidad y empiezan a hacer preguntas, ¿no? Eso es algo que es muy típico de los niños pequeños. Y si el abuelo se ha muerto, ¿ahora cómo va al baño? ¿O ahora cómo me va a dar la propina los domingos? O ese tipo de cosas que a veces yo digo siempre que pueden llegar a ser, a veces sin querer, un poquito crueles, ¿no? Que pueden decir, pues si se ha muerto la abuela, ¿por qué no se ha muerto también el abuelo? Que iban siempre juntos, ¿no? Pero claro, en la lógica del niño está eso, iban siempre juntos, lo hacían todos juntos. A mí, Y entre los a mí 9 y los esto, 12 los niños ya empiezan a ver que la muerte es algo irreversible, que le sucede a todo el mundo y ya empieza a haber emociones mucho más, digamos, adultas casi, ¿no? De ansiedad, de vergüenza, de miedo, un poco más relacionadas con lo que se les ha inculcado a nivel social. Y con los niños sí que hay que ver que tengan adquiridas como 4 o 5 subconceptos, porque la muerte es un término muy complejo que implica universalidad, es decir, que nos pasa a todos nos morimos y que es algo inevitable y muchas veces es impredecible. El segundo subconcepto sería eso que es irreversible, que no podemos volver a vivir después de estar muertos. El tercero es la no funcionalidad, es decir, cuando nos morimos el cuerpo deja de funcionar y no hay funciones vitales y por ahí podemos explicarle muchas cosas, es decir, cuando es como un juguete que está roto, es como algo que no funciona, pues así le pasa. El cuarto sería la causalidad, hay algo que causa la muerte, hay un motivo, hay un accidente, hay una enfermedad, alguien que ha hecho algo. Y el quinto, que sería, pues, que no en todos los sitios lo consideran, que sería la continuación no corpórea, que sería la parte espiritual, filosófica, religiosa, el significado que tiene la muerte. Cuando se lo tenemos que decir a los niños, es importante que se lo haga en un adulto de confianza, que a ser posible que no sea un extraño, ¿no? Nosotros cuando intentamos asesorar a los padres o a los abuelos de esto, siempre intentamos que sean ellos asesorados por nosotros, ¿no? Si el adulto no se atreve, pues normalmente lo hacemos los intervinientes con el familiar, con el tío, con la madre, con quien sea, y lo comunicamos ahí. Y el tercer punto es cuando pues no quieren estar presentes y se lo tenemos que decir nosotros sin que esté presente ningún familiar, que sería lo menos recomendable, pero a veces hay que decirlo, pues no queda otro remedio. Normalmente asesoramos a los padres, que nos cuenten un poquito, como a los abuelos o quien sea, que nos cuenten un poquito cómo es el niño. Tenemos que adaptarle la información a los niños. Normalmente preguntamos si el niño ha tenido, yo que sé, alguna pérdida de mascota, ha perdido a otro familiar, a un abuelo, o su amigo ha perdido a su abuelo, y a través de eso también les podemos explicar un poco más. También les decimos que es normal llorar, que no pasa nada por llorar, y que si ve a los adultos llorar, pues que él también puede llorar o ella también puede llorar, que él no es culpable de lo que ha pasado, eso también hay que recordárselo. Incluso a veces pues se lo puede explicar con muñecos.
También tampoco hay que estar mucho tiempo contándoselo y responder a sus preguntas porque luego los niños lo van a incorporar en el juego, lo van a incorporar en su día a día y no pasa nada. O sea, igual que cuando sucede algo en la tele lo incorporan, pues también. O sea, no hay que asustarse por eso, sino que es la manera en que lo están elaborando. Lo ideal sería que desde el colegio pues se hiciera pedagogía de la muerte y que los niños desde pequeñitos pues tuvieran un poco esto, el ciclo de la vida, que también con los niños de infantil se puede hacer estupendamente, ¿no? Explicarles que es distinto eso, morir, estar dormido, que la persona no se despierta, que no la vamos a poder igual, pero que sí que vamos a ver sus fotos, que vamos a poder hablar de esa persona, que vamos a poder acordarnos de ella, decir un poco lo que no se puede y lo que sí se puede, para que ellos lo entiendan. Y también cuidado con las palabras que utilizamos, ¿no? Porque los niños pueden imaginarse cosas que no son de verdad. Entonces es mejor que cuando hay alguna duda que pregunten. Y bueno, pues también los niños nos pueden preguntar si se muere un familiar, si nosotros también nos vamos a morir. Entonces, bueno, pues también decirle, pues yo voy a intentar estar contigo todo el tiempo que pueda. Las personas nos podemos morir en cualquier momento, pero normalmente las personas que se mueren muy jóvenes son muy pocas. Entonces, pues yo voy a seguir contigo todo el tiempo y vamos a poder hablar de esto. Y bueno, pues ahí por no liarlo mucho más, con los niños Y más o menos esto es un poquito las ideas así resumidas muy rapidito. vale, Patricia, ¿y el tema de que los niños vayan al velatorio o vean al fallecido? ¿Qué me Claro, esta dirías es de una eso? muy buena pregunta. A ver, normalmente se les intenta evitar, por eso lo que decíamos, pero los niños bastante pequeños, si se les explica qué es un tanatorio, qué es una misa, qué es un velatorio, si se les explica antes, y se les dice cómo tienen que comportarse, pueden ir. Normalmente hay que explicarles lo que hay allí, cómo va a estar la gente, cómo va a poder ver a su abuelo o a quien sea, y darle a elegir, oye, mira, ha pasado esto, el abuelito ha muerto, vamos a ir a verle a un sitio que se llama tanatorio, allí vas a ver a mucha gente que va a estar entrando en una sala, vas a poder ver al abuelo a través de un cristal, tienes que estar callado, no puedes gritar, si tienes alguna pregunta, bueno, claro, más despacito, si tienes alguna pregunta me lo dices al oído, y ¿te apetece ir? ¿No te apetece ir? ¿Qué te apetece ir? Te vienes con nosotros. ¿Que no te apetece ir? Pues te quedas con la vecina, te quedas con otra prima, te quedas con... Y que decida el niño. Porque yo me he encontrado muchos casos de niños a los que se ha decidido por ellos, tú no vas y al final no les ha gustado, o sea, se arrepienten de no haber podido estar, ¿no? O al revés, que se les ha obligado, tú tienes que ir porque tienes que ir y a lo mejor a ese niño, esa niña no le apetecía. ¿Y a partir de qué edad se le puede, o sea, a partir de qué edad se pueden dar esas explicaciones y darle a elegir? Pues mira, de esto habría distintas opiniones. Yo creo que un niño a partir de los 6 años, también hemos dicho que depende de la madurez, ¿vale? A lo mejor hay un niño de 5 que es perfectamente maduro, se lo podemos plantear. A partir de los 6 años, yo creo que un niño ya está empezando a ir a primaria y es capaz de entender que tiene que estar sentado, que tiene que estar callado, empieza a entender un poquito qué es eso de la muerte, aunque no lo entienda del todo, y se le puede preguntar y se le puede decir, bueno, pues si no sabes lo que es o no quieres, no pasa nada, es decir, ya luego te explicamos lo que hemos hecho, lo que ha pasado, es decir, que se le puede dar múltiples opciones. Si quieres venir, vienes, si no quieres venir o no estás seguro, pues no hace falta que vengas, te lo explicamos después, y adaptarnos un poco al niño o a la niña o al adolescente Y también. tu experiencia acompañando, porque tengo entendido que tú has acompañado, o sea, aparte de tu trabajo, lo has hecho en tanatorios, ¿verdad? Sí, en tanatorios o gestionando, o sea, en hospitales al poco de morir o gestionando que otros psicólogos vayan a atender a un tanatorio a alguien y ayudando al psicólogo a cómo tiene que manejar la situación. Y en tu experiencia, ¿cómo lo viven los niños? Porque es que yo en mi entorno nunca, o sea, ni cuando yo era pequeño, ni con las pérdidas que hemos tenido ahora, tanto la de mi padre como la de mi suegra, Ujú. eh, han ido niños. Que, entonces, no sé, claro, yo siempre he pensado, pues yo no sé si no sería mejor que vinieran, pero claro, no lo he llegado a ver. Entonces, ¿tu experiencia cuál es? ¿Cómo suelen reaccionar? Pues generalmente los niños bien, porque normalmente los niños más bien pequeños suelen tener curiosidad. Entonces, esa curiosidad de ver algo distinto, ver algo nuevo,
bien utilizada puede estar bien, pero no pasa nada. Si no han ido o no les apetece, no pasa absolutamente nada. También decirles, mm, yo te explico lo que hay, puedes decidir lo que tú quieras. Si quieres venir, yo te acompaño. Que no quieres venir, no pasa nada. Es decir, puedes hacerle un dibujo y nos llevamos el dibujo, o porque luego, claro, está el tanatorio, luego está la misa, o sea, que puede ir a una de las dos cosas y a la otra no. Ya es un poquito ir viendo. Y yo sí que soy partidaria de por lo menos explicárselo y planteárselo a los niños. Y luego ya que los niños acompañados decidan, evidentemente los vamos a dejar solos, pero que acompañados decidan. A lo mejor hay un niño, si hay un niño que es un poquito más tímido o lo que sea, pues a lo mejor no le apetece ir. A lo mejor tiene 7 años y tampoco pasa nada. Y, por ejemplo, cuando no ha fallecido una persona, pero, por ejemplo, un paciente oncológico que ya está muy deteriorado y a lo mejor al niño le puede impactar ver a su abuelo, ahí recomiendas lo mismo que presentándole bien la escena se le dé a elegir o... Claro, ahí yo lo que he hecho cuando se me ha dado esa circunstancia, que se me ha dado varias veces cuando trabajaba en paliativos, es un poco ver si está muy, 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 muy deteriorado y queda lo que nosotros llamamos situación de últimos días, es decir, que está a puntito. Ahí somos bastante cautos, es decir, si el niño tiene muchas ganas de ver al familiar y el familiar está inconsciente, bueno, pues a lo mejor hacemos como explicamos mucho antes, decimos que no va a poder hablar, que el abuelito o la abuelita no van a poder decirle nada y puede entrar mínimamente. Si está excesivamente deteriorado, muy demacrado, pues a lo mejor transmitimos a la familia que desde nuestro punto de vista consideramos que eso no es lo más recomendable, pues si nos dice sobre todo que es un niño muy sensible, que se puede impactar. Claro, preguntamos también cómo es ese niño, ¿no? Y porque hay niños que les puede apetecer y otros niños que a lo mejor no. Lo ideal es que si sabemos que eso va a pasar, y intentar buscar un momento antes de que la persona esté demasiado deteriorada, sobre todo que la puedan ver despierta, con los ojos abiertos y que puedan intercambiar algo. En el momento en que la persona ya está inconsciente, que ya está muy adormilada, pues ahí si entra un niño tiene que ser muy poquito tiempo y explicándole bien las cosas. Ahí no tiene que estar media hora, una hora, aunque entre 5 o 10 minutos, que vea lo que hay y ya está. Pero si puede ser antes, pues si la persona a lo mejor todavía camina o todavía está despierta o está sentada y le pueden coger la mano, le pueden dar un beso antes de que pase, pues ahí sería un buen momento. Y luego ya depende del niño. Hay niños que tienen muchísimas ganas de ver aquello y porque quieren mucho al familiar, al abuelo, lo que sea. Y entonces sí les apetece. Entonces, claro, les explicas, les acompañas. Hay veces que el familiar no se atreve y entonces, bueno, pues entrábamos los psicólogos o lo que fuera. Ya un poco depende de las circunstancias. Bueno, Patricia, vamos a ir ya terminando, aunque yo por mí seguiría. Sabes que una de las preguntas del podcast es recursos y específicamente del tema de duelo. ¿Qué recursos nos recomendarías? Pues mira, había pensado en recomendaros por un lado libros, que a veces los libros son muy útiles, y por otro lado películas, que las películas yo creo que también vienen muy bien. Mira, de libros hay muchísimos. A mí me gusta mucho el de los autores importantes como Robert Neymeyer, que habla de aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo. Este es muy bueno y está en un lenguaje muy asequible. El de William Gordon, que es el de las tareas de duelo, de las 4 tareas. Alba Payás, que es una psicoterapeuta de Girona, tiene un libro muy bonito que se llama El Camino de las Lágrimas. Tiene varios, pero el del Camino de las Lágrimas está como muy enfocado a los familiares. Luego, José Carlos Bermejo tiene 2 libros que están también muy bien y se leen muy fácilmente, que es La muerte enseña a vivir, cómo vivir sanamente el duelo, y uno que yo recomiendo mucho, que es el de Estoy en duelo, porque está explicado el duelo desde el punto de vista de los dolientes. Luego, la Fundación María Los Santos del Campo tiene varias guías gratuitas que se pueden descargar. Si metes Fundación María Los Santos del Campo, guías de duelo, hay guías para niños, guías para profesionales sanitarios, guías de duelo en general que te las descargas en PDF. Bueno, tienen varios nombres. Hablemos del duelo, explícame qué ha pasado, cómo ayudar a los adultos a hablar de la muerte de los niños. Y eso así como recomendaciones de libros, que son unos cuantos. Y de pelis hay varias que a mí me resultan muy interesantes. Hay una muy bonita, que es la de Coco, la de Disney, que habla sobre el duelo, que tiene una canción muy bonita que se llama Recuérdame. La de Up, el anciano este gruñón que se encuentra con un explorador de cuando ha muerto su mujer.
La de Postdata Te quiero, que es de una pareja que él fallece y ella recibe cartas póstumas que él ha planteado, se ha escrito antes y ha planteado que se le lleguen a ella cuando él haya fallecido. Hay una película que es menos conocida que se llama Still Life, que es Nunca es demasiado tarde, de Uberto Pasolini, que habla de un funcionario inglés que se dedica un poco a acompañar en el duelo, entre comillas, cuando hay entierros que se llaman sociales, cuando fallece alguien y no hay familiares, y les acompaña desde lo que él sabe. Eso es muy interesante. Hay otra película japonesa que se llama Despedidas, que habla también un poco de los rituales de duelo, que también es muy chula. Y hay una película de hace tiempo que la tenemos muy olvidada, que se llama Azul, de Krzysztof Kieslowski, que habla de una, que sale Juliette Binoche, muy jovencita, y ella pierde a su marido en un accidente de tráfico y cómo la música, también ella era compositora, su marido también, y cómo le ayuda en ese recurso de recuperación física y psicológica, así por dar con unas pinceladas. Pues nos has dado unos cuantos recursos, Unas ¿eh? cuantas. Aquí hay tela. Oye, y una pregunta te iba a hacer, porque claro, yo a raíz de lo que me ha pasado a mí, pues he leído unos cuantos libros. ¿Hay un momento en el que sea más adecuado o menos adecuado empezar a leer sobre esto cuando tienes una pérdida reciente? Si lo necesitas, porque de la gente necesita como un poco darle sentido, un poco entender lo que le ha pasado, normalmente los primeros 15 días uno está como aterrizando, ¿no? Aterrizando un poco en lo que ha pasado, haciendo los trámites urgentes que hay que hacer en ese momento. Entonces, entre primeros 15 días, el primer mes, o sea, de 15 a 30 días, quizás es el momento de, si uno necesita, empezar a leer sobre eso, pero siempre que a uno le surja, no es obligatorio y siempre que a uno piense que eso le puede ayudar, porque ya uno está empezando a ser consciente de la pérdida, no está tan nublado mentalmente como cuando acaba de pasar, que no eres capaz de leer una palabra detrás de otra, y puedes empezar a identificar cosas que lees en ese libro con lo que a ti te está pasando. Y por el contrario, hay un tiempo en el que se ha pasado, a ver, que leer siempre está bien, ¿no? Pero me refiero que a lo mejor ya no tenga mucho sentido o que no te pueda aportar. Te quiero decir, si ya ha pasado, no sé, un año y medio, 2 años, puede ser útil lo que te pueden aportar estos libros o ya a lo mejor es más comerte la cabeza en plan, pues tendría que haber hecho. Claro, mira, depende también. Yo creo que cuando han pasado ya 1, 2 años, 3 años, a lo mejor lo que interesa es leer partes concretas del libro. Partes concretas a lo mejor te apetece releerlas si las has leído antes o sea, no te lees todo porque hay cosas que ya no necesitas leerlas porque tú ya has pasado esa fase, pero a lo mejor hay cosas que las vuelves a ver y las ves de otra manera y las puedes resignificar, les puedes dar otro significado, otro sentido. Claro. Vale, pues nada, Patricia. Pues me apetecía mucho hablar de esto el momento en el que me pilla a mí también a nivel egoísta. Y vamos, ¿quién mejor que tú para hablar de todo esto? Muchas Nada, gracias. muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti. Hasta luego.